Saludos, buenas, bienvenido a un nuevo video de ese servidor, la Cobra RD. Hoy vamos a reaccionar. Ay, mi madre, ¿qué pasó con el resto del ejército francés después de la batalla de Puebla? Ya tú sabes, es una batalla que empezó el 5 de mayo. Supiste que literalmente duró su tiempo, duró como más de 3 años. Sí, creo que sí, por ahí va. El caso es que sí, duró ese tiempo porque fueron varias veces que se intentó invadir, no se pudo invadir completo México, pero sí una parte sí, que tanto, por ejemplo, ellos llegaron a invadir a la Ciudad de México. Por eso que el presidente en ese momento, Benito Juárez, tuvo que irse en otro pueblo, en otro estado, y luego reforzarse y venir nuevamente, ya tú supiste, a conquistar lo que sí es de él. Y realmente gracias a Dios y a los mexicanos valientes que sí dieron la cara, pudieron hacer esa gran hazaña, realmente. Nada, mi gente, lo nuevo, suscríbete al canal, dale like, compártelo en todas tus redes sociales, sígueme en todas tus redes sociales, @LaCobraRD, para que tú hagas lo que es con el Domi. Seguimos para más videos como este, similar a este. Deja tu comentario qué te pareció, qué otro video te gustaría que yo reaccione. Con mucho gusto lo voy a hacer y vamos a esto. Dale el botón gracias para El donar lo 5 que de te mayo quiera. de 1862, a las afueras de la ciudad de Puebla, se libró la 5 que de pasaría a mayo. la historia mexicana como la heroica Batalla de Puebla, donde el ejército mexicano derrotó al ejército francés, que en su momento era uno de los ejércitos más poderosos del mundo, con buena doctrina militar, conocido internacionalmente. Aquel día, el general Ignacio Zaragoza dijo la frase: "Las armas nacionales se han cubierto de gloria". Con esa victoria se impidió que el ejército francés tomara la ciudad de Puebla, ya que si caía Puebla, luego avanzarían sin problemas a la Ciudad de México. Pero, ¿se han preguntado qué pasó Puebla. después? ¿Qué pasó con el resto del ejército francés tras la derrota? Recordemos que en la batalla participaron más de 6.000 soldados del bando francés, pero en la batalla fallecieron poco más de 600 soldados. Entonces, ¿a dónde fueron los demás 5.400 soldados franceses? En este video veremos Exacto. sobre qué pasó después del 5 de mayo, una historia trágica que marcó el inicio de la derrota mexicana en la guerra contra el Imperio francés. Sí, pero ok, como que 5.000. Pero eso fue la primera vez, porque luego vinieron con 30.000 el imperio, literal. Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu like para más videos, ya que con eso me ayudas mucho. Un saludo a Areli Canela y a Jaime Jiménez 22. Sin nada más que decir, empecemos. La invasión francesa a México a inicios se debió al interés del emperador francés Napoleón III de querer instaurar en México una monarquía bajo la protección del Imperio francés, con el apoyo de los conservadores mexicanos que estaban a favor de la Oye, invasión y con el fin de así apoyar mismo a es. los confederados del sur en la guerra civil estadounidense, tras lo que inicia la invasión francesa a México con 6.000 soldados bajo las órdenes del general Charles Ferdinand, el conde de Lorences, que pese a su arrogancia fue derrotado el 5 de mayo en la batalla de Puebla. Y aquí la pregunta: ¿qué pasó después de la batalla? Veremos sobre algunos sucesos muy poco conocidos de lo que pasó en los siguientes meses después de la batalla. Tras la derrota, el general Lorences se quedó en su puesto de batalla cercano a la ciudad de Puebla, esperando a que los mexicanos lo atacaran. El general Zaragoza tomó la sabia decisión de no atacar a los franceses, ya que él estaba seguro de que si los atacaban, ahora los franceses podrían derrotarlos, y mejor decidió en mantenerse atentos. Incluso sus generales le indicaban en atacar aprovechando que estaban débiles, pero Zaragoza mejor no atacó, y los franceses permanecieron casi 3 días sin ser atacados. El 6 de mayo, un día después de la batalla, se procedió a levantar los cadáveres del campo de batalla. Mientras que llegan a la ciudad de Puebla, las brigadas Tomás, de Tomás vamos Urán, para que días antes fueron enviados a detener el avance del conservador mexicano Leonardo Márquez, que se dirigía con 2.000 hombres para unirse a los franceses, pero fue derrotado el 4 de mayo en la batalla de Atlixco. Igual en la tarde para llegó otra unirse. brigada de soldados Increíble. mexicanos que integraban a soldados de la Guardia Nacional del estado de Guanajuato. Estos iban a participar en la batalla de Puebla, pero no pudieron llegar a tiempo. Ahora el ejército de Oriente, con todos estos refuerzos, eran ya más de 7.500 hombres, a lo que tras la retirada de los franceses al poblado de Amozoc,
El general Zaragoza ordenó el ataque y hostigamiento a los franceses, pero de último momento no se pudo, pues en la madrugada del 6 de mayo, un grupo de 300 hombres del teniente coronel Ignacio Echegaray se rebeló y este salió con una batería de cañón para unirse a los franceses, pero el general Zaragoza ordenó al general Carvajal que en vez de ir tras los franceses se dirigiera para detener a Echegaray y evitar que se uniera al enemigo. Este lo alcanzó y lo derrotó en Ixtapa el 8 de mayo, mientras que el general Lorenzo se replegó hacia el pueblo de Amozoc, en donde estuvieron el 9 y el 10 de mayo, y luego hacia el pueblo de Tepeaca, a unos 15 kilómetros de Amozoc, para posteriormente dirigirse hacia Orizaba, en Veracruz, para esperar instrucciones desde París. Los franceses que quedaban marcharon entre las escarpadas laderas y bosques montañosos de la zona. Los pobladores de las zonas nada más veían cómo marchaba el ejército francés en varios poblados sin atacar a los civiles. Ahora los franceses estaban en desventaja, ya que mucha de su artillería la habían perdido en la batalla de Puebla. Aparte, estaban expuestos a los ataques de las guerrillas y ahora no tenían la superioridad numérica. Aparte, un brote de fiebre amarilla hizo que varios fallecieran en el camino. México ahora tenía la oportunidad de acabar con el enemigo. Recordemos que los franceses tenían ocupada la ciudad de Veracruz, donde desembarcaron, y podían recibir provisiones desde afuera, por lo que era vital acabar de una buena vez con los franceses en Orizaba y en Veracruz. El clima fresco de la zona, a la que las tropas francesas que llevaban argelinos no estaban tan acostumbrados, al ser estos del norte de África, hacía que varios se enfermaran por el cambio de temperatura. El 17 de mayo, el general conservador Leonardo Márquez se presentó con Lorences, con lo que le quedaba de sus hombres para unirse a ellos. Al día siguiente, el 18 de mayo, Lorences mandó al 99 Regimiento de Infantería, unos 800 hombres, a Leonardo Márquez, en caso que necesitara ayuda, ya que se enteraron que un contingente de 600 soldados mexicanos del general Santiago Tapia se dirigían para atacarlos. El general Tapia llegó ese día al poblado de Acultzingo, pero poco después se enteró de que las tropas de Leonardo Márquez estaban saliendo de Barranca Seca para dirigirse a Orizaba, a la que las tropas del general Tapia fueron rápido para alcanzarlos y derrotarlos. El general Santiago Tapia sabía que estaba en desventaja numérica, a lo que envió a un mensajero rápido donde le decía a Ignacio Zaragoza que enviase refuerzos, a lo que Zaragoza mandó un auxilio a 1190 hombres que tardaron algo en llegar, ya que era difícil descender por el camino escarpado de las montañas de Acultzingo. Estos llegaron a las 5 de la tarde a Barranca Seca, donde se encontraron con 2000 soldados de Leonardo Márquez. Aquí se libró un fuerte combate entre la caballería de Leonardo Márquez y el general Tapia, donde tendrían la batalla de Barranca Seca el 18 de mayo. Al principio los republicanos iban tomando control de la batalla, pero Márquez temía que llegaran más refuerzos, a lo que poco después llegó el 99 Regimiento de Infantería de 800 franceses de refuerzo, en la que se dio un encarnizado combate cuerpo a cuerpo en el escarpado terreno. El ejército republicano quedó rodeado por ambos bandos. Tras verse derrotados, las tropas de Tapia se tuvieron que retirar con fuertes pérdidas. Al terminar la batalla, las bajas del bando de Leonardo Márquez fueron poco más de 200 hombres, entre muertos y heridos, mientras que los republicanos perdieron a más de 1000 hombres, de los cuales más de 100 murieron. 200 fueron heridos y más de 700 fueron hechos prisioneros. Tras esto, las tropas de Márquez, aparte de obtener muchas armas, pudieron llegar al poblado de Orizaba, donde se dirigían igual los franceses. Esta derrota detuvo por unas semanas los ataques de los mexicanos a los franceses, mientras que en Puebla se iba reforzando los fuertes de Loreto y Guadalupe, en dado caso de un ataque. Ya en junio, con los franceses establecidos en Orizaba, las tropas mexicanas se iban preparando para asaltar ese lugar y acabar con los invasores, a lo que estos fueron tomando algunas posiciones estratégicas. Al general Jesús González Ortega se le encargó de tomar el Cerro del Borrego, donde se encontraba una fortificación que servía como un punto importante para colocar la artillería. El general Zaragoza tenía planeado atacar el 13 de junio, pero Ortega se retrasó en tomar el cerro, ya que llevaban piezas de artillería y eso dificultaba mucho la subida, a lo que el ataque sería al día siguiente, el 14 de junio. El general Ortega terminó de ocupar el cerro casi al anochecer. Muchos de sus hombres estaban muy cansados por la difícil subida. Muchos se fueron a dormir, dejando la zona sin centinelas y sin sus armas. El general Lorences se enteró de que en la cima del cerro había un contingente de soldados enemigos. Fuentes dicen que fue un traidor mexicano que les informó de esta noticia, a lo que Lorences mandó un batallón de unos 150 suavos a ver si era verdad, y lo que encontraron en la cima del cerro fue a todas las tropas del general Ortega descansando y sin centinelas, bien dormidos. Aprovechando eso, cerca de la 1:30 de la madrugada del 14 de junio, estos atacaron a los mexicanos que estaban dormidos, matando a los que pudieran. En total oscuridad de la noche, las tropas mexicanas salían corriendo desesperadamente sin saber a dónde iban y de dónde los atacaban. Incluso los franceses usaron los cañones que estaban ahí para disparar contra los mexicanos, saliendo estos derrotados y desalojados del cerro, perdiendo muchas armas y la artillería, pero lo más doloroso fue la cantidad de bajas. Alrededor de 300 a 400 soldados de Ortega murieron y más de 200 fueron hechos prisioneros. Al amanecer, el escenario era terrible.
cientos de muertos. Tras la toma del cerro, el general Lorences se aseguró de ocupar y fortificar esa zona, además de fortificar el poblado de Orizaba en preparación de un ataque. Esta derrota se considera como un punto decisivo, ya que no se pudo derrotar por completo a los franceses, haciendo que tuvieran control de Orizaba y de Veracruz. Recordemos que los franceses habían perdido la batalla de Puebla, pero todavía no estaban derrotados, siendo este el último ataque de los republicanos a los franceses, que estuvieron en los siguientes meses en la zona sin ser atacados. En la actualidad, el Cerro del Borrego es un área natural protegida, a la que se puede visitar y en la cima se puede encontrar varios cañones. Esta derrota ha sido prácticamente olvidada por la historia mexicana, soldados que murieron por la traición de otros. El 8 de septiembre de 1862 fallecía el general Ignacio Zaragoza tras contraer tifus. Ese mismo mes, el emperador francés Napoleón III, desde que se enteró de la derrota de Lorences en Puebla, había ordenado sustituirlo y que éste regresara a Francia. El general Lorences fallecería en 1892. Se dice que quedó muy resentido y amargado por los mexicanos por la derrota de este en Puebla, que fue la más humillante en toda su carrera militar. En ese mes habían desembarcado en Veracruz hasta 10.000 franceses en la que se iban preparando para marchar de nuevo a Puebla. Ahora al mando de este ejército estaba el general Frederick Forrest. Ya la ciudad de Veracruz sería imposible de tomar, ya que cada vez iban llegando más tropas de refuerzo enviadas por el mismo Napoleón, mientras que las tropas republicanas se iban preparando de nuevo ante la inminente nueva invasión, a lo que ahora el presidente mexicano Benito Juárez pone de encargado del ejército al general Jesús González Ortega para la defensa de la ciudad de Puebla. Ya para marzo de 1863, 30.000 franceses con sus tropas de élite, junto con 8.000 mexicanos conservadores, del general Leonardo Márquez y Juan Nepomuceno Almonte, se unen a los invasores, que se dirigen nuevamente para una segunda batalla en Puebla. Del 16 de marzo al 17 de mayo de 1863, los franceses sitiaron la ciudad de Puebla, que era defendida por poco más de 21 a 25.000 mexicanos. Ya tengo un video donde hablo de ese combate, pueden verlo en los videos del canal. Tras meses de asedio, los franceses y conservadores toman la ciudad, que quedó destruida tras los meses de asedio. Tras esta victoria, el ejército invasor se dirigió ahora con destino a la Ciudad de México, a lo que el presidente Benito Juárez tuvo que abandonarla y escapar con su gabinete al norte del país. Los franceses y conservadores mexicanos entran a la Ciudad de México el 10 de junio de ese año, donde instauraban el Segundo Imperio Mexicano como emperador Maximiliano de Habsburgo en 1864. A pesar de haber ocupado la capital, muchos de los mejores generales mexicanos lograron escapar y formaron guerrillas para seguir combatiendo. En los siguientes años se darían muchos combates en el norte y en el sur del país. Para 1865 la guerra civil estadounidense había acabado, por lo que ahora Estados Unidos podría apoyar a México mediante armas. Y para 1866 el emperador francés retiró a 30.000 soldados de los 40.000 que habían dejado en México, aparte de la cantidad de bajas que sufrían los franceses por las guerrillas y lo costoso que era en dinero de mantener a las tropas francesas en México. Y para 1867 México termina expulsando a los franceses del territorio con victoria mexicana. Como pudimos ver, pasaron muchas cosas tras la batalla de Puebla. Muy pocos conocen esto. ¿Tú qué opinas? ¿Se pudo haber derrotado por completo a los franceses en mayo y en junio de 1862? Si te ha gustado el video, apóyame con un like. Wow. Es tremendo, ¿vale? Los franceses un poquito más invaden a México por completo realmente. Suerte que nos mandaron más personas realmente de refuerzo, realmente, ¿sí? Nada, lo nuevo, suscríbete al canal, dale like, apoyen el canal, dándole un like y dándole al botón gracias y donar lo que usted quiera y entienda en el canal. Momento.